Mostrará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hola de nuevo, que el Señor le bendiga. ¿Qué tal? Le damos la bienvenida una vez más a este su programa donde usted con toda su generosidad nos otorga ese tiempo tan valioso que usted tiene y va a prestar oído a cosas, eso sí, muy interesantes porque son cosas eternas, espirituales, son cosas que no son solo para esta vida, sino que para toda la vida eterna nos van a servir de rédito, de crédito, de fruto, de siembra. Así que vamos a disponer, como dijo el Señor Jesús, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en este primer bloque devocional estamos hablando de la prueba. La prueba puede ser para destrucción, pero si hay una buena raíz puede ser para que vayamos a madurez, para que vayamos a cabalidad, para que podamos ser transformados en la imagen de Jesús, la misma imagen de Jesús. En Lucas 8 ya hemos hablado anteriormente cómo somos templados en el Salmo 66, en la prueba, en el refrigerio, en la prueba, en el refrigerio. Estuvimos viendo en 1 Corintios 10:13 que la tentación, nadie va a ser más probado de lo que puede soportar, sino que junto con esa prueba va a venir la salida. Dios está al control de cada una de las pruebas. Esa palabra tentación era peirasmos. Peirasmos significa prueba, tentación, implica una serie de experiencias, disciplina, adversidad, en la cual nosotros, en el griego original, peirasmos es la palabra, en el griego, vamos a tener la suerte de poder ser procesado, madurado, con un fin especial. Ahora, miren ustedes, porque en Lucas 8, ya estuvimos viendo con antelación, en Lucas 8, en el versículo 6, en la parábola del sembrador, dice la palabra de Dios, otra parte, Jesucristo enseñando, cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía raíz. Y explica, el mismo Jesús explica un poco después, en Lucas 8:13, los de sobre la piedra, hablando de tipos de cristianos conforme al corazón, y asemeja el corazón a un tipo de terreno. Dice en el 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído la palabra del Señor, reciben la palabra con gozo. Recibimos muchas veces la palabra con gozo, sobre todo si nos gusta, pero la recibimos con gozo, la toleramos, la amamos, la respetamos, y esa es la primera parte, es verdad, hemos de hacerlo así. Reciben la palabra con gozo, pero ahí no queda todo, no solo se trata de recibirla. Mire usted lo que pasa aquí, en el versículo que estamos leyendo, pero estos no tienen raíces. Observe, ¿por qué se va a secar? Porque no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, peirasmos es la palabra en griego, peirasmos, el tiempo de la prueba. Y esta palabra, como digo, significa poner a prueba, es un examen. Usted estudia una carrera universitaria, una asignatura para sacarse el carnet de conducir, usted estudia, pero luego se le tiene que poner a prueba. Nosotros oímos la palabra, la recibimos con gozo, pero tenemos que ser puestos a prueba a ver cómo reaccionamos. Mientras todo va bien, somos buenos cristianos, lindos. Pero cuando viene una prueba, es el examen que Dios permite en nuestras vidas para ver nuestra reacción. Entonces, el peirasmos no debe de ser como aquí. ¿Por qué se seca? Dice en el 13... Lucas 8:13, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. En el tiempo de la prueba se apartan. En otros evangelios dice se seca porque no había profundidad. En otro evangelio dice cuando sale el sol de la prueba, con el calor quema esa planta y porque no tenía una raíz profunda, se seca. Entonces, el kit de la cuestión, y esto es importante, es que necesitamos tener una raíz profunda. Acuérdese del ejemplo del bambú. El bambú usted lo planta y 7 años está echando raíz que usted no ve cómo crece hacia arriba. Durante 7 años el bambú está creciendo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y usted ve una plantita y dice, esto se murió. Pero no, está echando una cepa que se llama como en las cañas, es parecido a una caña, pero de bambú.
la caña aquí, de España, la murciana, por ejemplo. La cepa se está produciendo, la raíz está perforando, penetrando, pero usted visiblemente no ve un resultado apenas. Pero al 7º año empieza a crecer. ¿Por qué? Porque ya tiene una raíz. En el Salmo 1 dice, bienaventurado aquel que está plantado junto a corrientes de agua, y habla de que aunque haya una alta temperatura, su raíz no se va a secar. ¿Por qué? Porque está bien plantado. Hay corrientes de agua que le refrigeran, que le sacia, que le alimenta, que le provee. Mire qué importante es, por tanto, tener profundidad de raíz. ¿Por qué? Porque va a venir prueba a nuestra vida, sí o sí va a venir prueba. Pero la prueba no tiene por qué ser para mal. Ya hemos visto cómo se templa un cristal. Hemos visto cómo se templa un metal, las espadas, cómo se templaban al fuego, al agua, al fuego, al agua, los cristales templados que usted tiene en la mampara de su ducha, en su teléfono, en su tablet. El cristal templado es que no se rompe. Uno de los frutos, el fruto es el amor, obviamente, pero una de las características del fruto del Espíritu es la templanza. Los cristianos no podemos rompernos a la mínima de cambio. Los cristianos tenemos que ser hombres y mujeres dispuestos a soportar el sufrimiento y que no nos rompamos, que no nos doblemos, que no nos cansemos, que no nos rindamos, que no abortemos y que nada nos pueda secar. De ahí que necesitamos raíz. ¿Y qué es la raíz? Mire, nos tenemos que humillar como lo hizo Cristo, ser humildes ante la poderosa mano de Dios. Debemos de profundizar en intimidad con Él. Eso es echar raíz en el Evangelio, echar raíz. Eso es penetrar en lo más profundo de nuestro corazón. Tenemos también que penetrar, rompiendo la carne para sacar la sustancia del Espíritu, porque el Espíritu a veces está en una jaula. Hay hermanos, hermanas, que podemos caer en el error de tener el Espíritu amordazado y la carne suelta. No puede haber un león suelto en su casa porque usted no va a salir de su habitación. Y así a veces la carne es como un león rugiente que anda, no solo el diablo, esperando a quien devorar. No podemos dar lugar a la carne. Por lo tanto, si tenemos profundidad de raíz, si nosotros nos sumergimos en la intimidad con el Señor, si nosotros rompemos la dureza del corazón, que es la piedra, y ese corazón duro que no permite que entre la palabra, que profundice la raíz. Si nosotros somos testarudos, orgullosos, altivos, vanagloriosos, si nosotros no permitimos que la palabra de Dios tome el control de nuestra vida, no va a profundizar. Y entonces, en el momento de la prueba, en lugar de ser aprobado, nos vamos a secar. Mire cómo dice que en la prueba se apartan. Son fieles cuando no hay prueba. En la prueba abandonan la iglesia, dejan de congregarse, dejan de dar fruto, dejan de buscar a Dios. Hay casos justificados, yo lo sé, no lo estoy diciendo quizá por muchos de los que están ahí. Pero mire cómo la prueba es para otra cosa, solo lo dejo encabezado para el siguiente programa. Santiago 1, si me quiere acompañar. Es curioso que la prueba, la misma prueba que para unos se seca y se apartan, los deja secos como un desierto, para otros, mire el fruto que produce tan hermoso. Lo voy a dejar solo introducido, dice en Santiago 1:12, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjese, no en la prueba se aparta, no en la prueba se seca, sino dice que tengamos por sumo gozo, gran gozo, por un gozo inefable, cuando estamos, no dice en una prueba, sino en diversas pruebas. Es decir, mucho gozo en muchas pruebas. Pocas pruebas, poco gozo. Ninguna prueba, cuidado. Pruebas tenemos que tener. Lo importante es afrontar la prueba con una buena raíz. Saber de quién dependemos. ¿Está anclada nuestra alma en Cristo? Esa es la pregunta. ¿De verdad sabemos en quién confiamos? Como decía el apóstol Pablo, yo sé en quién confío. ¿Sabemos nosotros realmente que en la prueba Dios está con nosotros? ¿Es nuestra fe el firme ancla del alma, que en las temporales de la vida estamos bien sujetos a Cristo? Porque aquí vamos a ver, y no hoy, en el siguiente programa, que el propósito de la prueba es madurarnos. Así que dejémonos de tener miedo a la prueba y ocupémonos
de buscar a Dios. Yo le siembro esto para esta semana, un reto para su vida. No deje que la prueba le seque. Usted está pasando una prueba de una enfermedad, quizá incurable, quizá letal, quizá le han dicho los médicos que no tiene solución, quizá su hijo, su esposo, su esposa, su padre, su madre está en una situación terminal o simplemente no cree o no se lleva bien con usted y usted se siente mal. Quizá su matrimonio está roto, no le ve solución. Le digo algo, la prueba no es ni para que se seque ni para que se aparte. La prueba es para llevarle abundancia, madurez. La prueba es para proveerle más de lo que usted no tiene. Y esto lo vamos a estudiar en el siguiente programa, pero yo le reto para que en esta semana no vea la prueba como un adversario, sino como una ayuda. Padre, en el nombre de Jesús, la prueba es nuestra ayuda. La usamos para ser perfeccionados, así como en un gimnasio o con un preparador deportivo, las personas pueden preparar una oposición y aspirar a ser bomberos, policías o a competir en el atletismo o en el gimnasio, a perder peso y ponerse en forma, pero todo sometido a pruebas, son pruebas de esfuerzo. Así la prueba para el creyente nos lleva a otro nivel. Yo te pido que nos retes a que en esta semana toda prueba que nosotros podamos ver, la encaremos con la confianza suficiente para saber que no nos va a llevar a secarnos ni a apartarnos, sino a comprometernos y a crecer en madurez. Porque la prueba tú la permites, como en Job permitiste la prueba, con un propósito y le diste mucho más de lo que tenía. Así que, Padre, quita culpabilidad. Si hubiera prueba como consecuencia del pecado, redarguye, pero sobre todo danos esa profundidad en ti. Que no seamos superficiales en el Evangelio, sino que dejemos que la palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón, que seamos oidores y hacedores para que tú puedas producir en nosotros el fruto que tú mereces. Yo bendigo a cada persona que ha escuchado y te pido que en esta semana vean la prueba como una oportunidad y un examen para sacar una buena calificación de que son verdaderos creyentes que agradan al Padre. Ayúdanos a todos a cumplir esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a pasar a un vídeo breve en esta ocasión, apenas no llega ni a 2 minutos, y seguimos en tertulia con todos ustedes, con nuestro invitado habitual. No se lo pierdan, volvemos enseguida. ¿Quién soy? ¿Acaso soy lo que hago? ¿Un artista, contador, maestro, un padre? ¿O soy lo que he logrado? ¿Un estudiante sobresaliente, el jugador más valioso, un ganador? ¿Soy las cosas que he hecho bien o me definen las cosas que hice mal? ¿Soy un santo, un pecador? ¿Y qué hay de lo que otras personas piensan de mí? ¿Acaso soy todas esas cosas o ninguna de ellas? ¿Quién soy? La manera en que me identifico a mí mismo determina mi enfoque hacia la vida. Si soy lo que hago, siempre necesitaré hacer más y lograr más cosas para sentirme valioso. Si soy lo que otra gente dice que soy, siempre trataré de complacer a la gente antes que a mi Padre Celestial. Pero si escucho lo que Dios dice que soy y me apropio de su identidad en mí, entonces encontraré la libertad para vivir de acuerdo al plan que tiene para mí. Dios me llama su hijo. Dice que soy sabio y he sido restaurado. Soy una nueva criatura en Cristo. He sido elegido, santificado y sin culpa delante de Dios. Él me llama su obra maestra. Soy amado por Dios. Dice que soy hecho completo a través de la gracia y misericordia de Jesús mi Salvador. Y cuando me veo a mí mismo de la manera que Dios me ve, entonces camino confiado porque confío en aquel que tiene la respuesta a la pregunta, ¿quién soy yo? Bienvenido nuevamente a todos ustedes ahora sí en la presencia, la presencia del Señor, la compañía del pastor Eusebio Perona. Bienvenido una vez más. Muchas gracias. Pues estamos aquí hablando cosas muy interesantes acerca de los pactos de Dios, quién es Dios, cómo cumple sus promesas y qué bien, estamos a medio, es un tema que nos está dando para mucho. Pero, pues resumiendo un poquito, sí, eso de creer y vencer, que dejamos ya acabado. Fue muy interesante. Fue interesante. ¿No? La victoria implica fe, por supuesto que sí, como David contra Goliat. Y la fe hay que ponerla a actuar, ¿no? En el sentido de que tiene que ser probada, ¿no? La fe sin prueba no funciona. No es fe, puede ser apariencia. Puede ser apariencia de fe. Muchos dicen tener fe, pero cuando le llegan las pruebas, las circunstancias, los problemas, dejan esa fe y se empiezan a preguntar por qué y para qué.
Entonces, siguiendo la línea que estábamos con las promesas de Dios en el libro del Apocalipsis, las promesas apocalípticas, ¿no? Estamos hablando de que necesitamos, para poder vencer, Dios dice que al que venciere le cambiará de identidad. Dice, le entregará una piedrecita blanca, que significaba, lo vimos la semana pasada, absolución. Inocente. O sea, que Dios nos declara, a través de Jesucristo, nos declara inocentes, ¿no? Que es lo que simboliza la piedra blanca. Y luego hablábamos de un nombre escrito precisamente en esa piedra blanca, ese nombre que solamente Dios y nosotros conocemos. Eso nos habla de una intimidad, que tiene que haber un cambio de identidad en nuestras vidas, ¿no? Estuvimos hablando y leímos el pasaje de Génesis 32, donde vemos que Jacob luchó contra el ángel de Jehová. Amén. Y su identidad cambió. O sea, él se llamaba Jacob, que significa el que suplanta, el engañador, y Dios le cambió el nombre a Israel, que simboliza el que lucha con Dios. Qué bueno, sin hacer de esto una doctrina, que oremos, lo que vamos a ser o somos padres, antes de nacer nuestro hijo, cuál es el nombre, que ya en la sola potestad de Él tenía. A mí, por ejemplo, mis 4 hijos nos dio el nombre, además confirmado de cada uno de ellos, basado en eso, ¿no? En que Dios tiene un nombre con el que nos conoce, y nosotros podemos poner otro. Entonces, qué bonito que coincida ya desde ya, que Dios nos dé el nombre por el llamado, el propósito, la función, la misión. Es que el nombre va a tener una gran influencia en nuestra vida. Claro, por supuesto. Yo no le pondría nunca a una hija mía Peligros. O Dolores. María Angustias. O María Angustias, ¿no? Entonces... Perdona, hay quien se llama Lucifer, ¿eh? Sí, Luz. Y cosas así, Sí, o sea sí, que... claro. Pero bueno. No. Bueno, en fin, el nombre marca, por eso Dios a veces quiere darnos esa nueva identidad. Amén. Y esa nueva identidad viene con un encuentro personal con Cristo. El que se encuentra con Jesucristo cambia. Hay una transformación. Hay una transformación. Si tú llegas a entender ese contacto que hay que tener con Cristo, ese enfrentamiento, entre comillas, que no es un enfrentamiento, sino un encuentro, ¿no? En el que Él se manifiesta en nuestra vida, y nosotros tenemos 2 opciones: o reaccionar bien o reaccionar mal, ¿no? Vemos el caso de Pablo, cuando tuvo el encuentro personal con Cristo, su reacción fue automática. Él dijo, sí, aquí estoy, dispuesto estoy, ¿qué tengo que hacer, no? Y esa es la actitud. Y el mismo Gadareno, después de ser libertado, también, fíjate qué actitud más noble, ¿no? Que quería irse con Jesús. Entonces vimos en el caso de Jacob cómo incluso en esa lucha con Dios se le descoyuntó el muslo, que eso significa luego cambió su forma de caminar en la vida, porque a partir de ahí cojeaba, ¿no? Eso simbólicamente y espiritualmente quiere decir que cuando tenemos ese encuentro con Dios, nuestra forma de caminar en la vida cambia, es diferente, ¿no? Es diferente a la que teníamos antes. Hoy en día en el mundo hay problemas de identidad. Muchas de las causas de crisis de ansiedad, muchas de las causas de actitudes de personas que supuestamente quizás tengan un buen corazón, pero están acomplejadas porque tienen problemas de identidad. Y cuando no saben ni quién son, intentan crearse, estar por encima de otros, presionándolo o haciéndole daño o haciéndole el mal. Entonces, eso conlleva, y eso es la consecuencia de esa falta de identidad. Un cristiano que tiene ese encuentro con Cristo y reacciona con esa actitud de cambio, porque si no hay cambio, no hay arrepentimiento. Una persona que se arrepiente, que tiene ese encuentro con Cristo, ese enfrentamiento, entre comillas, vuelvo a repetir, con Cristo, reacciona positivamente, entiende que en Cristo somos más que vencedores, y por muy insignificante que uno se crea, por mucho complejo de inferioridad que uno tenga, en Cristo estamos por encima de todo. Amén, así es. Y entonces reaccionamos de acuerdo a los principios bíblicos. El mundo, en el sistema corriente de este mundo, muchos se preguntan, ¿quién soy? Es una pregunta que se generaliza. ¿Quién soy? Luego veremos qué hago. Pero hay una culpabilidad en el mundo, porque al reemplazar a Dios por todo este humanismo, filosofía que estamos viviendo, oriental, cuántica, cósmica, por tanta, permítaseme, chapuza experimental que está haciendo el hombre, ha perdido el hombre su identidad. Porque ahora totalmente. O es una persona reencarnada, o es una persona aleatoria, o es un código binario que aleatoriamente se ha creado por la evolución, pero
todo eso lo que está haciendo el enemigo que viene a hurtar, matar y destruir, está hurtando la identidad, está matando la genética de hijos de Dios. Exacto. Y está destruyendo el propósito del ser humano. Sí. Entonces, sí, mucha ciencia, muchos datos, muchas matemáticas, mucha evolución, mucho todo lo que se esté metiendo, pero está destruyendo lo que... Por eso hay tanta ansiedad, como bien decías, ¿no? Sí. Porque el ser humano ahora dice, ¿y yo para qué existo? ¿Qué soy y qué hago? ¿Qué soy? Soy un producto del azar. Claro. Producto de la casualidad, es que no tiene sentido. Sí. Y en ese sentido nosotros sí tenemos que pronunciarnos, como tú estás haciendo, que el saber quiénes somos va a solucionar muchos de los errores que están habiendo hoy, problemas psicológicos, psicosomáticos, psiquiátricos, problemas de vacío, problemas morales, porque ahora con la identidad del sexo, que los niños no tienen ni que decirle a sus padres qué sexo quieren ser, que van a tener... enseñanzas de índole sexual para aprender a ser pleno, para masturbarse de pequeños. Pero ¿qué disparate es este? Porque no hay una identidad. Hay estudios que dicen que en 5 años, en menos de 5 años, vamos a estar peor que Sodoma y Gomorra. Claro, es que esto no... Entonces, porque hemos perdido la identidad, no tenemos un padre al que... Porque todos los hijos se parecen a su padre, pero si nos destruyen la figura paterna... Nos vamos a parecer al otro padre, que no lo dice, el enemigo es astuto. Sí. No nos dice, si no soy hijo de Dios, soy hijo del diablo. Sí. Hay dos señores solos, hay dos padres, dos paternidades. Entonces, si nos vamos a parecer al diablo, el diablo es padre de maldad. Claro. Y entonces vamos a destruirnos. Y de engaño. Pero yo, escucha una cosa. Yo estoy convencido y tengo paz en este sentido, de que la verdad siempre ha vencido a la mentira. Por supuesto. Siempre. Y claro, lo que quieren meternos, influenciando a nuestros hijos, es una mentira. Claro. Y esa mentira va a ser superada por la verdad. Tarde o temprano la verdad vence. Cristo es la verdad y venció a todo un Satanás con toda su corte, ¿no? Cuando Satanás creía que Cristo estaba vencido, es cuando Cristo realmente venció a Satanás, ¿no? Con la resurrección, ¿no? Entonces todo esto sí, todo esto es alarmante, todo esto es preocupante, pero yo tengo la paz y la seguridad de que la verdad prevalecerá sobre la mentira siempre. Amén. Siempre. Entonces, las preguntas que hoy en día el mundo se puede plantear o se hace, ¿no? ¿Soy lo que hago? O sea, las cosas que yo hago me identifican, me dan identidad. Si soy lo que hago, siempre estaré obligado a hacer algo más. Claro. O sea, nunca habrá demostrar y justificar lo que Claro. ¿Soy lo que he logrado? ¿Soy mis logros? Pues no. Porque si son mis logros, siempre estaré obligado a superar esos logros. Con lo fácil que es saber quién es uno, ¿no? Porque un gato, ¿sabes qué gato? Pues es miau y anda como un gato. Un perro dice guau, pero no se esfuerzan. El gato y araña. Voy a demostrar que soy un perro. Guau, guau, guau. No, el perro fluye, es natural. La naturaleza y la identidad de cada persona fluye y eso se nota hasta como bien has dicho, en el caminar, en la forma de andar, en la forma de comportarte. Se sabe qué identidad. Es muy llamativo cuando Pedro niega a Jesús, ¿no? Dentro de que lo estaba negando, dentro de que está cometiendo un error, curioso como hasta en 3 veces le pregunta y dice, tú eres uno de ellos, tú hablas como ellos, tu forma de hablar, dice, te delata. O sea, hay algo que quedó impreso en Pedro, ¿verdad? Eso es lo que debe de ser. Los verdaderos cristianos, los verdaderos discípulos que han tenido un encuentro real y personal con Cristo, no tienen que decir que son cristianos. La gente lo reconoce. Claro. Mira, por ahí va un cristiano. Ahí hay un cristiano comportándose como un verdadero cristiano. Claro. No tienes que decir, ponerte una etiqueta, soy cristiano. No. El cristiano se reconoce. Y además la gente que todavía no cree está pendiente de los que se llaman cristianos. Más somos cartas escritas. Somos cartas escritas de Pablo, que todos pueden y deben leer. Porque si tampoco puedes andar escondido, ¿no? Tú tienes que ser carta y exponerte. Carta abierta. Expuesta a todo aquel que quiera leerla, ¿no? Claro. Entonces, hay una canción muy conocida, de alguien muy conocido, no me acuerdo el nombre ahora mismo, que dice, es imposible chocar contra la cruz y seguir igual. Hay una transformación, hay un cambio. Cuando alguien conoce a Cristo hay un cambio, hay un antes y un después. El nuevo nacimiento significa eso, una nueva forma de ser, una nueva naturaleza. Tú eras pecador, te arrepientes, confiesas a Cristo como Señor y Salvador y naces de nuevo. Nacer de nuevo significa ser otra persona. Ser es transformado. Claro. Tú bien has dicho, ¿qué es transformar? Pasar de gusano a mariposa, una transformación, una metamorfosis. ¿Qué es una transformación? Transformar es una cosa
en otra diferente. Metamorfoseados, Claro. es la palabra en el griego Sí, utilizada sí, ahí. Sí. Bueno, seguimos. Otra de las cosas que se pregunta las personas de este mundo son: ¿soy lo que otras personas piensan de mí? ¿Realmente soy? Si, por ejemplo, hay una tendencia en muchos padres o en algunos padres a quitarle méritos a los hijos, a decirle que los hijos son unos inútiles. Entonces, si tú confiesas, tú le dices a tu hijo que es un inútil, vas a crear la identidad de inútil en tu hijo. Entonces, a los hijos hay que valorarlos. A los hijos, aún en sus deficiencias, tienes que sacar algo positivo. Claro. E inculcarles que pueden ser personas diferentes. Yo hace poco vi una película de alguien que nació con unas manos torcidas y él tenía complejo, ¿no? E iba a jugar con los niños, lo despreciaban y hasta que llega su madre y le dice: hijo, tú eres algo especial. Claro. Dios te ha hecho especial. Con esas manos tú vas a hacer grandes cosas para el Señor, ¿no? Y luego se convirtió en un gran predicador, en un gran siervo de Dios. Amén. Con sus manos atrofiadas, claro. ¿No? O sea, Dios puede hacer Amén. De cualquier persona un vaso, una herramienta para ser utilizada. Y de honra. ¿No? Hay un caso muy parecido, manos milagrosas. Un niño que en el colegio no rendía, y es verídico, no rendía, no iba bien, y lo expulsan. Y le mandan una carta a la madre y dice: su hijo, y ella lee la carta y le miente y dice: su hijo no está apto para estar en este colegio, así que búsquese otro porque su hijo no da la talla. Y dice: ¿qué pasa, mamá? ¿Por qué me han expulsado? Y dice: porque dicen que tú eres tan inteligente que tú no puedes estar con esas personas, que tenemos que buscarte a otra. Y le busca, trabaja para un profesor y le da al profesor clases. Al final llega a ser un neurocirujano bastante conocido, que es el primero en la historia, además verídico, real, que separa dos niños o niñas que son siameses, que nacen con el cráneo unido y tienen vida al final. Si su madre... Ese incentivo desde la infancia. Si su madre le hubiera leído la carta como estaba escrita... Lo destroza. Ahí la sabiduría de los padres, la sabiduría de esa madre, ¿no? Que tenemos que saber levantar a nuestros hijos, aún en las... Porque hay niños que le hacen bullying por su apariencia, por su forma, pero si tienen a unos padres ahí que los levante, que esa identidad que ellos van adquiriendo por los ataques de los compañeros, vaya fluyendo la nueva identidad que a través de la palabra de Dios, porque todo hay que pasarlo al plano espiritual. Dios es nuestro Padre y Dios en nuestros defectos y en nuestras cosas, Él nos levanta. Él no valora tu defecto, Él valora siempre tu virtud. Amén. La forma de comportarte, lo que hay dentro de tu corazón, ¿no? Que es lo que realmente importa. No es lo que las personas piensan de ti, tú no eres lo que las personas piensan de ti. Luego veremos cómo hay que enfocar ese tema, porque hay que pensar no lo que las personas piensan, sino lo que Dios piensa y lo que Dios dice que eres. Con la Biblia en la mano. Vamos a ir, si nos dará tiempo en este programa, pero iremos analizando todo lo que somos en Cristo. Claro, en Cristo. La frase siempre es en Cristo. Si no estás en Cristo, estas cosas que vamos a explicar no sirven, ¿no? Entonces, ¿soy lo que las personas piensan de mí? No. Si es así, tendré que hacer cosas que agraden a otros. Y entonces no voy a procurar agradar a Dios porque estaré pendiente de los demás. Claro. Y te querré agradar a ti antes que a Dios. Y no se puede. Porque, claro, y es yo imposible. Por eso tengo que enfocar el tema en ver lo que Dios opina de nosotros y lo que Dios dice de nosotros. Otros dicen, ¿soy bueno o soy malo? ¿En base a qué? ¿A qué modelo? ¿No? Hay un modelo porque mucha gente dice, esta persona es muy buena. Esta persona es muy buena, depende de con quién la compare. Claro. Porque si y tu experiencia que has tenido, claro, porque otro ha podido tener una experiencia contraria. Correcto. Si tú la comparas con una persona peor, pues va a salir ganando. Pero el modelo de comparación está en Cristo. Claro. O sea, la comparación para demostrar si un hombre es bueno o si un hombre es malo es Cristo. Tú actúas como Cristo. Reflejas a Cristo en tu vida, entonces eres un hombre bueno. Así es. Y si no es así, no eres ese hombre bueno que pretendes ser. ¿Soy santo o soy pecador? ¿Sigo la santidad sin la cual nadie va a poder ver a Dios? ¿O vivo pendiente de las directrices que marca este sistema mundano que es corrupto, ética y moralmente? Porque eso lo estamos viendo con
tú has comentado antes y con muchísimas Tantas cosas más, ¿no? sí. Tantas cosas hay en este mundo que van en contra de la ética, en contra de la moral, que yo creo que en pocos años, ¿no? Se ha tirado por tierra todo lo que generaciones anteriores han implantado como padres, o sea, el respeto al padre, el respeto al maestro en el colegio, el respeto al policía. Bueno, a los maestros ya les pegan y todo. Pero bueno, y a los policías se le enfrentan. El otro día aquí mismo en Murcia hay 2 chicos que creo que lo han juzgado con los juicios rápidos y le han echado 8 meses de cárcel a cada uno por agredir a un policía. O sea, que ya no se respeta nada. Esta misma semana una hermana de la iglesia volvía de su trabajo y en el centro de Murcia, para quitarle el móvil, le agredieron, le dieron un golpe en la cabeza, la tiraron al suelo, estaba lloviendo, fue el lunes, y tuvo que venir la ambulancia, llevarla al hospital. Afortunadamente está bien, y hay que ver a dónde llega la perversidad por un teléfono móvil, que además ya tiene 3, 4 años. No, o sea, que mucho, tampoco... mucho en ese caso terrible, se ha salvado, pero terrible. Hay casos de que ha caído el anciano o la anciana, se ha dado en la cabeza. No, si ella tiene un traumatismo cranoencefálico y está en reposo y de baja. Y otros han muerto, ¿no? Pero terrible. El mal. Entonces, la pregunta que nos hacemos, o deberíamos hacernos, ¿quién somos en realidad? Para saberlo, tenemos que escuchar a Dios y lo que dice, para apropiarnos de la identidad de Cristo. Claro, Pablo, a los Gálatas, en el capítulo 4, verso 19, dice: mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes. Seguirán esos dolores hasta que Cristo, el carácter de Cristo, se forme por completo en sus vidas, ¿no? Claro. Esa es la identidad, el carácter que es el temperamento que se hereda, porque el temperamento viene de herencia, ¿no? Ajá. Viene en la materia prima. Pero ese carácter que se forma con las relaciones, si tú te relacionas con Dios, tú te relacionas con Cristo, tienes una intimidad con Cristo, el carácter de Cristo se va a ir formando en ti. Claro. Y aquí es lo que estaba... La nueva vida espiritual. Claro, aquí es lo que estaba Pablo enseñando, y era su deseo, que la identidad de Cristo se forme en cada uno de los creyentes. Sí, señor, así es. Para poder ser discípulos verdaderos, porque Dios no nos ha llamado a ser solamente creyentes, sino a ser discípulos. Amén. La Biblia no dice y a ser creyentes, no, y a ser discípulos. Y discípulo es aquel que sigue las enseñanzas del maestro. Y ese maestro es Cristo. Y mientras que el carácter de Cristo no se forme en nosotros, nunca podremos llamarnos discípulos verdaderos. Claro. Podremos ser oidores, simpatizantes, incluso creyentes, pero creyentes sin victoria, ¿eh? Y vimos la semana pasada que hay 2 propósitos en la vida de un cristiano, 2 fases. Primero creer y después vencer. Por supuesto. Y para ser un verdadero discípulo tienes que vencer, tienes que conseguir llegar a la meta. Amén. Entonces, ese vemos que era el deseo de Pablo, ¿no? Que la identidad de Cristo sea formada en cada uno de los... Y el deseo de todos los que creyentes. tenemos que estar ahí en la responsabilidad, Pues ministrando la palabra. nuestro deseo. Y se sufre ese dolor de parto de ver que las personas tienen las herramientas, pero quizá no todos saben usarla, llegan a no saben usarla, ajustarse. O incluso se acomodan a un sistema religioso, llámese también evangélico, que también existen religiosos dentro de los evangélicos. Por supuesto. Pero la religión no te lleva a ningún sitio. Claro. La religión son normas, preceptos. Es un estanque en vez de un río. Es un estanque, es el plan del hombre para llegar a Dios. No, pero si el plan no lo hace el hombre, el plan lo hizo Dios. El plan para llegar a Él, para llegar a un día a estar en su presencia, a empezar a vivir la vida eterna aquí en esta tierra, el plan lo tiene Él. Y el plan es Jesucristo. No hay otro plan, no hay otro camino, no hay vírgenes ni santos, no hay nada que nos pueda llevar a esa salvación. Ni siquiera decir, me voy al culto evangélico, escucho la palabra y me voy a mi casa. En la iglesia soy de una manera, en la casa, en el trabajo y en mi vida de otra. Eso también es religión. Sí, claro. Eso es un estanque, es una persona que recibe, pero no da. El agua se estanca, se putrefacta y no puede producir, no hay fruto, no hay nada. Porque está muerto, porque recibe del Nilo, recibe agua, pero no tiene salida. Entonces se estanca. Claro. Nuestra vida tiene que estar continuamente conectada a Cristo y al mismo tiempo dando, fluyendo, produciendo, fructificando. Y ahí no hay agua estancada, ahí hay un río de agua viva. A veces engordamos, pero no transmitimos. O sea, tenemos la ansiedad, que no es mala. En principio no es mala querer saber y querer conocer cada vez más de Cristo.
Pero tiene que haber un propósito, una dirección. Tiene que haber un propósito con eso, no solamente tener conocimiento. Es que a veces hay personas que se enredan en conocer sí, para confundirse, para dañarse y para decir, pues yo no entiendo nada. Otros para buscar la segunda opinión. Te preguntan a ti porque ellos tienen una situación que quieren acomodar su situación a la Biblia. En vez de la Biblia, o sea, seguir la Biblia, pues buscan acomodar la Biblia a esa situación. ¿Y entonces qué hacen? Preguntan por acá, preguntan por allá, le preguntan a este pastor, le preguntan al otro pastor. Hasta escuchar lo que desean. Entonces yo cuando voy a una congregación y me llegan a preguntarme cosas, digo, mira, yo he venido aquí a compartir la palabra de Dios, pero tenéis a vuestro pastor para que os aconseje sobre esas preguntas. Claro. Porque yo me los temo, que vienen con esa intención de ver si hay una segunda opinión a su problema. Tienes a tu pastor, que Dios te lo ha puesto, que pastor significa paternidad. O sea, a mí, los que son mis ovejas me pueden llamar pastor, pero las que no son mis ovejas no me pueden llamar pastor, porque la palabra pastor significa padre. Y no todos los que llaman padre a alguien son hijos. No sé si me estáis entendiendo. Sí, o sea, yo lo que quiero transmitir es que la palabra, cuando alguien se dirige a ti y te llama pastor, te está reconociendo una autoridad paternal que tienes que tener. Entonces, a mí no me gusta que todo el mundo me llame pastor, a no ser que sea yo su pastor. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces, se usa mucho la palabra pastor, la palabra padre, pero eso enreda algo grande espiritualmente. El pastorear a alguien es ser su guía, ser su consejero, ser su padre espiritual. Así es. Eso lleva una gran responsabilidad tanto en el padre como... A veces se busca mucho al pastor para la ayuda, pero poco para la dirección. Para la dirección, que es lo más importante. El oficio del pastor es conducir a las ovejas, cuidar de las ovejas, proteger a las ovejas de los lobos, predicarles, darles buenos pastos, predicarles el evangelio verdadero, el evangelio sin cortes, o sea, sin censura, como yo digo, ¿no? Claro. Es el evangelio real, el evangelio que predicó Jesucristo a sus discípulos. Tuvo 3 años y medio enseñándoles y predicándoles para que ese evangelio lo fueran transmitiendo a través de generaciones y llegara limpio a nuestra vida. Y al día de hoy está ahí. Y al día de hoy, porque por eso dice guardar mi palabra. Guardar mi palabra significa que la palabra que él predicó no cambie hasta la actualidad. Hay que retenerla, esa como palabra, dice también. Que no se infiltren doctrinas falsas, que hay montones de doctrinas falsas, que sea un pan sin levadura. Sin levadura falsa. ¿Entiendes? Y que sea transmitida, guardar significa transmitida desde que él la predicó hasta ahora, llegue intacta, tal como él la predicó. Así es. Porque el cielo y la tierra podrán pasar, podrá ocurrir, pero la palabra de Dios sigue siendo fiel, sigue siendo la misma, desde que Cristo la predicó hasta estos días. Y tiene poder, así como la lluvia cae del cielo y hace germinar, así es la palabra de Dios. Tiene un poder, ya ha sido, digamos, dotada de poder. Muchas veces decimos, yo es que no tengo poder, no tengo autoridad y voy a dar una palabra. Nos puede venir un ataque a cualquiera o a alguien que está empezando cuando testifica. No te preocupes, tú di la palabra en sí intrínsecamente ya tiene todo el poder. Ya ha sido dada orden por Dios, como a la semilla, cuando le cae el agua, germina, coge una lenteja, una habichuela, un frijol, diría algún latinoamericano, lo pone en agua con algodón y va a germinar. Pues así es la palabra de Dios. La palabra de Dios va a producir vida, va a producir algo, porque ya tiene el poder. No necesita la semilla. 55:11 te habla bien claro sobre la palabra. Dice la palabra, dice, mi palabra que yo envío nunca va a volver vacía. Claro. Siempre irá a cumplir el propósito para la cual yo la he enviado. Y lo curioso es eso, que no nos necesita la semilla. Nosotros a veces creemos que somos nosotros. Que si yo no estoy bien, porque tengo un mal día o he dormido poco, la semilla, a lo mejor no, la semilla tiene el poder, somos portadores. El problema que a veces muchos achacan, el problema no está ni en el que siembra, ni en la semilla. El problema está en la tierra que recibe. Efectivamente. Tú has estado hablando hay 4 terrenos sobre lo del corazón duro. Claro. Corazón duro, tú echas agua sobre una roca y ¿qué hace el agua? Resbala, ¿no? No penetra, la escupe, no y entra. Una semilla tampoco. Y claro, y la semilla también rebota. Esa semilla que habla ahí ese pasaje, porque es una parábola. Una parábola es un acto cotidiano que Dios empleaba para revelar mensajes grandes espiritualmente y para que todo el mundo la entendiera. Dice que la semilla cayó en el sendero. ¿Qué era el sendero? Pues los pasillos que había entre
Una senda. Una senda que se hacía dura porque el sembrador andaba por ahí, para allá y para acá para sembrar. Entonces, Claro. la semilla que caía ahí, no había profundidad de tierra. Entonces venían las aves. La ave la comía. Que Y las en el aves otro, en la representan, piedra, pues claro. profundiza porque hay un poquito de tierra, del mismo polvo, pero en cuanto Sí, tocan roca, sí. viene el sol de la prueba, Pum, quema. y se queman, les viene un problema, dice, esto no es lo que me han contado, esto no es lo que me han dicho. a mí me han dicho. Pero la palabra germina, o sea, la Sí, sí. semilla de la palabra de Dios germina. Siempre. Ya depende Mira, del corazón. yo a veces me asombro, salgo a andar mucho. Y ando por zonas de la huerta, por carreteras, y a veces me paro a ver cómo la vida surge Sí, sí. entre el alquitrán. Sí. En O sea, una grieta. En una grieta Sí, sí. tú ves ahí que el alquitrán Los eso, arcenes, la se va grieta. abriendo ahí la vida y sale. porque- En la junta de la cera, del acerado, sí, y sí, cómo claro. quiere, cómo, O sea, cómo. ¿por qué? Porque hay poder, porque Dios dijo, produzca la tierra, Claro. produzca hierba. Y hay una orden como aquí en la palabra, es lo mismo. Es impresionante. Una Y cuando tú instrucción, te una paras orden. a analizar eso, son cosas que igual nadie se fija, pero tú vas pensando pendiente en la grandeza Claro. de Dios y ves eso y dices, ¿cómo es posible que esto tan débil, que tú la tocas y la Sí, sí, sí. deshaces, ¿no? Sí, Porque sí, es sí. una hierba chiquita. Pero la fuerza Pero que tú ves hay. cómo ha roto el alquitrán, Sí, ha sí, abierto sí. una grieta y sale ahí la vida, ¿no? Hay poder en la semilla. Por porque supuesto. Con la palabra de Dios ocurre igual. Si nosotros dejamos la más mínima grieta para que entre, esa semilla va a producir y va a crecer. Y va a llegar un día en que se haga incluso un árbol en nuestra vida, que es lo Por importante. supuesto que ¿no? sí. La Y eso es lo que semilla, más necesitamos, es importante. fundamental. Así es. Así es. Bueno, pues analizando lo que somos en Cristo, vamos a empezar, no sé si tendremos tiempo para tocar mucho, pero vamos Bueno, a hasta empezar donde con lleguemos. quién soy en Cristo, ¿no? Muy bien. La primera cosa que la Biblia dice que somos en Cristo es que somos una nueva creación, Amén. que hemos sido transformados, hemos sido cambiados en otra creación, en otra criatura, dice la Ajá. Biblia, ¿no? Pablo en 2 Corintios 5, 17 así lo dice. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, esta frase se repite muchísimas veces en la Biblia, para que las promesas de Dios, las bendiciones de Dios sean manifiestas en nuestra vida, tiene que estar todo en Cristo. Tenemos Así que es. andar en Cristo. Andar en Cristo es andar en obediencia a Jesucristo. Dice, de modo que si tú estás en Cristo, eres una nueva creación, Así es. una nueva criatura, un nuevo ser. Sí, señor. Las cosas viejas han pasado. Se borran. Ya no eres lo mismo que antes. No puedes seguir haciendo lo mismo. Un cristiano que ha nacido de nuevo no puede seguir. Si antes robaba, yo no puedo robar más. Si antes mentía, ya no tengo que dejar la mentira. Si antes hacía las cosas de acuerdo a mi forma de pensar, Claro. ahora tengo que hacerlas de forma a Cristo, porque se supone que Amén, estoy amén. en Cristo. Así y es. Cristo, como he dicho muchas veces, es nuestro modelo a seguir. Amén. Amén. ¿eh? Otra de lo que la Biblia dice que somos hijos de Dios, también con el condicionante. En Juan capítulo 1, verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, recibir también significa aceptar, a los que creen en su nombre, en el nombre de Cristo, le dio potestad, o sea, derecho legal de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es el condicionante para ser hijos de Dios? Aceptar, recibir el regalo de la salvación que no es Amén. otro que Cristo. Claro. Decirle a Cristo, entra en mi vida, me arrepiento de todos mis pecados, Hacerle Señor. confieso que soy pecador, quiero cambiar, te acepto el regalo de Dios que es la salvación, no la religión, porque la religión no salva Y su a nadie. señorío, que no solo. Su señorío. Que, sabes tú que hay una Señor y dinámica Salvador. ahora que todo el mundo habla de Salvador, pero el Señor. Ya, pero es que muchas veces nos gusta decir Salvador, pero nunca nos gusta reconocer No, que no. Señor, porque Señor va delante. significa dueño. Exacto. Dueño. Nosotros somos esclavos de nuestro dueño, porque como veremos luego también hemos sido comprados, redimidos por él, ¿no? En Romanos capítulo 8, versos 14 y 15 también habla, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, si somos guiados por el Espíritu Santo, si hacemos las cosas que el Espíritu Santo nos guía, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Al ser guiados por el Espíritu Santo desaparece la esclavitud de nuestra vida, para andar otra vez en temor, Amén. sino que habéis recibido el espíritu de adopción, hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Amén. Abba Padre es una palabra que es escrita en arameo. El arameo es el idioma que se hablaba en la familia. Esa era el idioma cotidiano.
No se hablaba ni en términos políticos, ni en términos de prensa, ni en términos incluso de la Iglesia. Era un lenguaje familiar y significa papaíto, ¿no? Entonces Jesús nos lleva a esa intimidad, a ese lenguaje familiar, nos trata como a hijos dentro de una familia. Así es. Y nos permite el trato tan bonito y tan precioso que es llamar a Dios papaíto. Amén. Lenguaje que eso es arameo. Luego estaba el griego y estaba el hebreo, ¿no? Que cada uno, el griego se hablaba, digamos, en la política y en todas estas facetas del comercio y del mundo, la filosofía y todas esas cosas, y el hebreo, que era el lenguaje que se hablaba dentro de los templos de las congregaciones. Sí. ¿No? Pero el lenguaje que a mí más me agrada es el arameo, claro. ¿No? Que el familiar, el trato coloquial de un padre con un hijo, ¿no? El pano chico. El pano chico. Aquí en Murcia. Trasladándolo aquí a Murcia, ¿no? También dice en Gálatas 3:26, también nos habla de la condición de hijo. Dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe, y vuelve a repetirse la frase, en Cristo Jesús, ¿no? Sí, estando en Cristo Jesús, claro, sí. Lo creemos por fe, y entonces somos hijos de Dios, ¿no? Amén. Hemos sido redimidos y hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. En Cristo también. Hemos sido rescatados, comprados de nuevo, que es lo que significa redimido, rescatado, comprado de nuevo, sacado de la esclavitud. Hemos sido libres de esa esclavitud. Amén. A través de Cristo, porque en Colosenses 1:14 Pablo lo enfoca y dice, ¿en quién? En Cristo. Tenemos redención, hemos sido redimidos, rescatados, comprados, sacados de la esclavitud por el precio de su sangre. Amén. Y también el perdón de nuestros pecados. O sea, así es. Nosotros teníamos una deuda y teníamos que pagar. Y esa deuda nosotros no podíamos pagarla. Jamás. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y un muerto no puede hacer nada por su redención. Pero dice que Cristo pagó el precio. Y gracias a ese precio, a esa sangre derramada en esa cruz, Él ocupó nuestro lugar en ese lugar. Así es. Por eso, como tú bien has dicho, el que se topa o se encuentra con la cruz, no con el madero en sí, sino lo que representa la cruz, lo que Cristo hizo en esa cruz, cuando se llega a entender realmente lo que es eso, entiende que has sido redimido, Amén. Has sido libertado y tus pecados han sido perdonados, que Amén. Es lo más importante, ¿no? Esa deuda ha sido pagada por Cristo, ¿no? Amén. Tenemos que ir terminando. Pues sí, pues soy libre para siempre de la condenación. Podemos terminar con Romanos capítulo 8, verso 1. Y decir que esto se lo pueden apropiar todas las personas que nos están siguiendo, que la libertad ha sido ganada, conquistada por Cristo Jesús. Pero hay que ir a los pies de Cristo. Pero que esto no es algo exclusivo de unos pocos, de tuyo y mío, porque tú lo dices, soy libre. No. Usted puede ser libre también. Usted puede hoy ser libre. Y esto es importante. Es importante que entendamos que somos libres aquellos que hemos recibido el regalo de la salvación y hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor. Amén, hemos amén. dejado de ser gobernantes de nuestra vida. Hemos dejado que Él nos guíe, que es una guía. A veces cuando hablamos de esclavitud, en este sentido hay un mal enfoque. Pensamos que nos van a quitar de nuestra libertad, pero no es así. Sí, muchas personas piensan eso. Cristo, cuando tú te entregas a Cristo, cuando tú reconoces a Jesucristo como tu Señor, es el mejor paso y la mejor consecuencia que uno puede tener. Sin duda. Porque va a recibir la bendición de Dios cada día. La paz que nada da, el gozo, la seguridad, interior, la tranquilidad. Esa paz interior que necesitamos cada día. Sin medicación ninguna. Sin tener que hacer nada raro. Por eso en Romanos 8:1, y ya finalizamos con esto, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La frase que se repite tanto en la Biblia, en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a los deseos de la carne. Están los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Sino que andan conforme a los deseos del Espíritu, ¿no? Amén. Esa es la clave. Qué bien. Dejar vivificar, que el Espíritu Santo te dé vida y tú puedas someter las obras de la carne a ese Espíritu que está dentro de ti, porque Amén. Somos, como veremos también más adelante, somos el templo del Espíritu Santo, ¿no? Claro que sí. Pues acaba nuestro tiempo. Solo decirles que el Señor ha venido a libertarnos de los yugos de opresión, de las depresiones, de nuestro propio pecado, de la persona que pierde su dinero en la ludopatía, en la prostitución, en la pornografía,
de los malos deseos que hay internamente en nosotros, de tantas cosas, de tener un mal carácter, de malas respuestas, de irnos a una condenación segura. Y Él nos quiere hacer libres. Él ha pagado el precio. Y es tan sencillo, como hemos dicho, como uno reconocer. Usted solo tiene que reconocer que va mal, que reconoce que usted está mal. Y tiene que haber un milagro de vernos a nosotros mismos y decir, no, es que yo he intentado por mis medios cambiar y no puedo, necesito a alguien superior porque estoy haciendo la voluntad del enemigo, del mal. Y cuando alguien clama a Jesús y dice, Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor, perdóname, yo no quiero ser así, porque no puedo ser libre de la droga, del alcohol, de lo que sea, de cualquier conducta, de la maldad que hay dentro de nosotros. Si usted hace hoy a Jesucristo el Señor de su vida, viene libertad y viene salvación. ¿Qué tal si hacemos una oración? Vamos a hacer una oración por aquellos que o bien no lo han hecho todavía o bien están siendo esclavos, se han apartado, han abierto puertas, el enemigo ha vuelto a tomar sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús yo clamo junto con Eusebio, con los que estamos aquí, por cada persona que hay al otro lado, escuchando, viendo, para que sean libres, para que vengas tú a libertarles, a hacerles nuevas criaturas. Todo lo podemos en Cristo. Tú les vas a fortalecer, tú vas a hacer la obra. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Por eso usted puede clamar y decir, sea cual sea su situación, si usted quiere que señoree Cristo y le liberte del otro señor, del enemigo, de usted mismo, de su carne, de su viciosidad, de toda su pecaminosidad. Solo tiene que decir, Jesús, yo clamo a ti hoy, perdóname por todos mis pecados. Yo quiero que tú seas mi Señor, reconozco con mi boca y creo en mi corazón que tú eres mi Señor. Amén. Te hago el Señor de mi vida. Te entrego mi vida, mi voluntad para andar en la tuya. Deshago todos mis planes y a partir de esta hora dejo que seas tú quien me guíe, quien me diga lo que tengo que hacer conforme a tu palabra. Entra dentro de mí, lléname de tu presencia y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Quiero ser un hombre, una mujer libre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, yo ruego, clamamos en esta hora por cada persona que ha hecho esa oración, bien se hayan apartado, bien sea la primera vez que la hacen, para que en todo la libertad tuya fluya y nos lleves a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Eusebio, y a todos ustedes. Hasta el próximo programa. Dios les bendiga. Sean libres. Dios nos ha, como dice la palabra, Dios nos ha hecho libres, no para volver al pecado, sino para vivir en su voluntad. No usemos la libertad como algo erróneo. Dios le bendiga y celebramos su libertad como nosotros celebramos la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. De Dios morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz